Me llamo Ulises y tenía alrededor de 12 años cuando ocurrió todo esto. Hoy soy adulto, pero hay cosas que no se olvidan, no importa cuánto tiempo pase. Hay recuerdos que no envejecen, se quedan intactos, como si siguieran esperando el momento exacto para volver a doler. Vivía con mi familia en un poblado pequeño de la Sierra de Oaxaca, un lugar aislado, rodeado de monte espeso y caminos de terracería donde la noche cae más rápido que en cualquier otro lado. No era un pueblo grande, pero sí de esos donde todos se conocen y cualquier cosa fuera de lo normal se nota de inmediato. Y desde semanas antes, algo no estaba bien. Los animales fueron los primeros en avisar. Las vacas dejaban de comer sin razón. Las gallinas se amontonaban unas contra otras, como si algo invisible las empujara. Los perros no dormían por las noches, se quedaban mirando hacia el cerro, con el cuerpo rígido y la cola entre las patas, gimiendo bajito, como si tuvieran miedo de hacer ruido. Mi padre decía que era el clima. Otros decían que era mal año. Pero los viejos del pueblo no decían nada, y eso era lo más inquietante. Porque cuando los ancianos callan, es porque ya lo han visto antes. Recuerdo haber escuchado a mi abuela murmurar una tarde, mientras barría el patio. Ya volvió a tocar. Cuando le pregunté qué quería decir, me mandó a jugar. Pero esa misma frase la escuché días después en boca de otros adultos, siempre en voz baja, siempre mirando alrededor antes de decirla. Con el tiempo entendí algo. Cada 10 años, en el pueblo pasaban cosas. No era una ley escrita, pero todos lo sabían. Cada 10 años. Desaparecía ganado. Alguien no regresaba a su casa. Se veían luces en el monte. Y varias personas soñaban exactamente lo mismo. Yo no lo sabía aún, pero esa noche iba a formar parte de ese ciclo. Aquella noche nos habíamos dormido temprano. En el pueblo nadie se quedaba despierto hasta tarde, a las 8 o 9 todo estaba en silencio. No teníamos relojes digitales ni forma de saber la hora exacta, pero estoy seguro de que ya era madrugada cuando ocurrió. Un ruido metálico me despertó. Era como si alguien estuviera caminando sobre el techo de lámina, pero no con pasos normales. Sonaba lento, pesado, irregular. Como si algo no estuviera acostumbrado a moverse así. Antes de que pudiera sentarme en la cama, los perros empezaron a ladrar desesperados. No era el ladrido típico de cuando pasa a alguien. Era un ladrido de pánico. Algunos incluso se soltaron de las cadenas y comenzaron a correr en círculos, chocando contra las paredes, como si quisieran huir de algo que no podían ver. Mis hermanos también despertaron. Nadie hablaba. Solo escuchábamos el ruido arriba y los perros abajo. Entonces mi padre se levantó. Tomó el arma que siempre guardaba por si acaso y salió al patio con una linterna. Yo me asomé por una rendija de la puerta. Vi el haz de luz recorrer el suelo, las paredes, los árboles. No había nadie. Pero el ambiente se sentía raro, denso, como si el aire pesara más de lo normal. Mi padre soltó a los perros para que rastrearan. Los animales corrieron, y de pronto se detuvieron en seco, a mitad del patio. Se quedaron mirando hacia el monte, con las orejas hacia atrás, negándose a avanzar. Eso nunca había pasado. Estábamos a punto de regresar a la casa cuando se escuchó un grito humano. Venía del chiquero, donde estaban los puercos, a unos 30 o 40 metros de la casa. No era el chillido de un animal. Era la voz de un hombre, llena de terror, cortada de golpe, como si algo lo hubiera silenciado a la fuerza. Mi sangre se heló. Mi padre corrió hacia allá. Al llegar, no encontró a nadie. Solo los dos puercos, revolcándose en el lodo como siempre, pero el suelo estaba distinto. Había cosas tiradas que no deberían estar ahí. Pedazos de billetes. Una tabla de madera manchada. Y manchas oscuras mezcladas con el lodo. Mi padre no dijo nada. Solo nos metió a todos a la casa y cerró bien las puertas. Esa noche nadie durmió. Y todavía no sabíamos que eso solo era el inicio. Poco después, alguien llamó por su nombre a mi padre desde el patio.
Era don Emilio, un vecino de otro sector del pueblo, acompañado de sus 2 hijos. Venían nerviosos. Don Emilio preguntó si habíamos visto a un muchacho vestido de mezclilla y gorra roja. Un ladrón. Decía que alguien se había metido a su casa y había salido corriendo rumbo a la nuestra. Mi padre conectó todo de inmediato. El ruido en el techo. Los perros. El grito. El chiquero. Cuando le contó lo que había encontrado, don Emilio palideció. Fueron todos al chiquero, pero no había rastro de nadie. Solo los restos. Al día siguiente se supo que el muchacho venía de un pueblo vecino. Y que llevaba días desaparecido. Nunca volvió. Con el paso de los días, comenzaron los rumores. Más ganado desaparecido. Ruidos extraños en el bosque. Personas despertando empapadas en sudor, diciendo que habían soñado con luces, con figuras altas, con una sensación de estar flotando sin poder moverse. Yo también soñé. Soñé con una luz blanca tan intensa que no dolía en los ojos. Y con un zumbido que se sentía más en el pecho que en los oídos. No sabía aún que ese mismo sueño se había repetido cada 10 años, desde antes de que yo naciera. Y tampoco sabía que muy pronto esa luz ya no estaría solo en los sueños. Después de la noche del grito, el pueblo intentó volver a la normalidad, pero fue imposible. Los animales no lo permitieron. Los perros ya no dormían. No descansaban ni de día ni de noche. Algunos amanecían con espuma en el hocico, otros se escondían debajo de las casas, y había quienes simplemente se quedaban mirando al cielo durante horas, sin parpadear, siguiendo algo que nadie más podía ver. Las vacas rompían cercas sin motivo. Las gallinas dejaban de poner huevos. Y los puercos fueron los peores. Desde la mañana siguiente, mi padre notó que esos 2 animales se comportaban de forma extraña. No comían como antes. A veces se quedaban completamente quietos, mirando un mismo punto del aire, gruñendo bajo, como si algo invisible estuviera frente a ellos. Eso no es normal, dijo mi padre. Los animales sienten cosas que nosotros no. Durante los días siguientes, el olor del chiquero cambió. No era el olor típico de excremento o lodo. Era algo más fuerte, más penetrante, como carne pasada mezclada con metal y humedad. Un olor que se te quedaba pegado en la garganta. Y entonces comenzaron a aparecer los restos. Al principio fueron cosas pequeñas. Un pedazo de billete mal masticado. Un botón. Cabello enredado entre el lodo. Mi padre intentó convencerse de que el muchacho herido se había metido ahí y luego había escapado. Pero algo no cuadraba. Los restos seguían apareciendo, día tras día. Una tarde, mi padre me pidió que ayudara a limpiar el chiquero. Yo entré con una pala, cubriéndome la nariz por el olor. Apenas comencé a mover el lodo, sentí algo duro. Pensé que era una piedra, hasta que lo vi. Era un dedo humano. No estaba completamente descompuesto. Tampoco parecía reciente. Era como si el tiempo no lo hubiera tocado igual que a otras cosas. Sentí que el estómago se me volteaba. Corrí a llamar a mi padre. Cuando regresamos, empezamos a encontrar más. Otros dedos. Pedazos de carne. Dientes. Un fragmento de algo que parecía un ojo. No todos estaban en el mismo estado. Algunos parecían antiguos. Otros, demasiado frescos. Mi padre dejó caer la pala. Esto no es posible, dijo en voz baja. No así. Porque los puercos no podían haber hecho eso solos. No tan rápido. No de esa manera. Esa noche, mi padre fue a hablar con don Emilio. Volvió tarde, con la cara desencajada. No dijo mucho, pero escuché una frase que nunca olvidé. No se lo comieron, algo se lo dio. Desde ese momento, la familia empezó a notar más cosas. Por las noches, el monte emitía un zumbido constante, grave, casi imperceptible, que hacía vibrar los vidrios. No era viento. No era animal. Se sentía como una presión en los oídos.
Algunas personas comenzaron a enfermar sin explicación. Dolores de cabeza intensos. Náuseas. Sueños repetitivos con luces blancas y figuras altas, delgadas, sin rostro definido. Y lo más extraño. Los sueños coincidían. Todos describían lo mismo. Una luz que descendía lentamente sobre el bosque. Un silencio absoluto. La sensación de no poder moverse. Y una voz, no hablada, sino pensada, que no se escuchaba con los oídos. Los viejos del pueblo empezaron a rezar. Otros, a cerrar ventanas con tablas. Nadie salía de noche. Porque todos sabían que no era la primera vez. Un anciano, ya muy enfermo, fue el único que se atrevió a decirlo en voz alta. Eso vuelve cada 10 años. Siempre ha vuelto. Y siempre se lleva a alguien. Contó que cuando él era niño, pasó algo parecido. Y antes de eso, cuando su abuelo era joven. Siempre ganado perdido. Siempre gente que desaparecía sin rastro. Siempre luces en el bosque. Nunca cuerpos completos. Nunca huellas claras. Solo pertenencias. Como si algo tomara lo que necesitaba. Y devolviera el resto. Una semana después, ocurrió lo que nadie pudo negar. Cerca de la medianoche, el cielo se iluminó de golpe. No como relámpago. No como fuego. Era una luz blanca, uniforme, que provenía del bosque. El monte empezó a brillar desde adentro. Los árboles parecían flotar. Las sombras se deformaban. El aire vibraba. Los animales guardaron silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Desde el patio, vimos cómo la luz se elevaba lentamente, y entonces, un rayo perfecto salió disparado hacia el cielo nocturno, perdiéndose entre las estrellas. Todo duró segundos. Después. Silencio. Al día siguiente, el bosque estaba intacto. No había rastros. No había huellas. Solo una certeza compartida por todos. No estábamos solos. Y aquello. Volvería. Después de la noche en que el bosque brilló, el pueblo ya no volvió a ser el mismo. No hubo reuniones para hablar de lo ocurrido. Nadie convocó a nadie. Simplemente, todos entendimos que había cosas que no debían decirse en voz alta. En lugares como el nuestro, nombrar algo es casi lo mismo que llamarlo. Pero el miedo seguía ahí, caminando entre las casas. Los cerdos fueron sacrificados poco tiempo después. Mi padre no quiso esperar más. Los vendió a otro pueblo, sin decir una sola palabra de lo que había pasado. Lo hizo rápido, como si deshacerse de ellos fuera una forma de borrar lo ocurrido. No funcionó. Porque el problema nunca fueron los animales. Con los días, comenzaron a salir detalles que nadie había querido unir. Primero, el estado de los restos. Algunos fragmentos encontrados en el chiquero no correspondían a un cuerpo que hubiera pasado por un ataque normal. No había marcas claras de mordidas, ni desgarres como los que deja un animal grande. Era como si ciertas partes hubieran sido retiradas con precisión. Después, los objetos personales. El dinero, la gorra, la ropa. Todo parecía separado, disperso, pero siempre cerca del chiquero o del bosque, nunca lejos. Como si alguien, o algo, hubiera decidido qué devolver. Mi padre habló con un conocido que había trabajado un tiempo fuera del estado, cerca de una base militar. El hombre no dijo mucho, pero dejó caer una frase que se me quedó grabada. Cuando algo no entiende el cuerpo humano, lo desarma. Las noches se volvieron insoportables. Yo soñaba con mesas metálicas, con luces que no proyectaban sombras. Soñaba que flotaba, que alguien me observaba desde arriba. No sentía dolor, pero tampoco podía moverme. Lo peor era despertar con la sensación de que faltaba tiempo. Como si hubiera pasado más de una noche, aunque el reloj dijera lo contrario. No era el único. Varias personas del pueblo comenzaron a recordar cosas que no habían vivido. Otras olvidaban momentos completos de su infancia.
Había quien despertaba con marcas extrañas en la piel, círculos pequeños, perfectamente alineados, que desaparecían en horas. Los viejos decían que eso ya había pasado antes. Que cada 10 años, algunos regresaban cambiados. No locos, sino desfasados. Como si no estuvieran del todo aquí. Fue entonces cuando alguien dijo lo que todos pensábamos. El muchacho nunca llegó al chiquero por su cuenta. No huyó herido. No se escondió. Fue dejado ahí. No entero. No vivo. Algo lo había llevado primero al bosque. Algo que no caminaba como nosotros. Algo que no necesitaba puertas ni caminos. Y cuando terminó, devolvió lo que no le servía. Los animales hicieron el resto. No porque fueran agresivos, sino porque algo alteró su comportamiento. El anciano del pueblo lo explicó con una frase simple y aterradora. Los animales no deciden comer gente, a menos que algo les quite el miedo. Poco a poco se entendió que el bosque no era solo escenario. Era el punto de contacto. Ahí desaparecía el ganado. Ahí se veían las luces. Ahí comenzaban los sueños. Y cada 10 años, sin falta, el mismo patrón. No siempre era un ladrón. No siempre alguien malo. A veces era un borracho. A veces un forastero. A veces alguien que simplemente salió de noche. No se trataba de castigo. Se trataba de observación. Con el tiempo, algunos empezaron a sospechar algo peor. Que no era solo una visita. Que no era solo estudio. Que nos estaban usando. El ganado. Las personas. Los animales. Como si el pueblo entero fuera una especie de punto marcado, una referencia, un lugar al que se vuelve cada cierto tiempo para ver qué cambió y qué no. Y lo más inquietante de todo. Algunos decían que ciertos niños nacidos después de esas noches brillantes miraban demasiado tiempo al cielo. Pasaron los años. El pueblo siguió viviendo, porque eso es lo que hacen los pueblos pequeños, aprenden a convivir con lo inexplicable. Las casas se repararon, nacieron nuevos niños, otros se fueron a trabajar fuera. El bosque siguió ahí, quieto, observando. Pero nadie olvidó. Cada vez que se acercaba el año en que tocaba, los viejos comenzaban a ponerse inquietos. No lo decían directamente, pero se notaba en sus gestos, cerraban ventanas más temprano, amarraban mejor a los animales, evitaban salir de noche. Yo crecí con esa sensación constante de que algo nos miraba desde lejos. Y entonces, volvió a ocurrir. Yo ya no era un niño cuando pasó de nuevo. Tendría poco más de 20 años. Estaba de visita en el pueblo cuando empezaron los primeros avisos. El ganado volvió a desaparecer. Los perros dejaron de dormir. Las gallinas se amontonaban en las esquinas, como antes. Y otra vez, los sueños. Personas que nunca habían hablado entre sí comenzaron a describir el mismo sueño, una luz descendiendo lentamente, un zumbido que no se escuchaba con los oídos, una sensación de flotar sin cuerpo. Una noche, mientras cenábamos, mi madre dijo algo que me heló la sangre. Anoche soñé lo mismo que soñé cuando tú eras niño. Nadie preguntó más. La noche clave llegó sin aviso. No hubo gritos esta vez. No hubo ruidos en el techo. Solo un silencio tan profundo que dolía. Salí al patio porque sentía presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado. Varias personas estaban afuera de sus casas, mirando en la misma dirección. El bosque. Entre los árboles comenzó a verse una luz blanca, difusa al principio, como neblina iluminada desde dentro. Poco a poco, la luz se hizo más intensa. No proyectaba sombras normales. Las copas de los árboles parecían despegarse del suelo, como si la gravedad se hubiera debilitado. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. La luz empezó a elevarse. No rápido. No violenta. Como si algo invisible la estuviera levantando con cuidado. Los animales quedaron inmóviles. Nadie hablaba. Nadie rezaba.
Era como si todos supiéramos que cualquier sonido estaba de más. De pronto, un rayo perfecto, recto, silencioso, salió disparado desde el centro del bosque hacia el cielo nocturno. No dejó estela. No hizo explosión. Simplemente, se fue. Las estrellas volvieron a verse normales. El aire se alivianó. Y todo terminó. A la mañana siguiente, el pueblo estaba intacto. No había árboles quemados. No había huellas. No había restos visibles. Pero faltaba alguien. Un hombre que había llegado semanas antes, buscando trabajo. Nadie sabía mucho de él. Dormía donde podía. Hablaba poco. Desapareció sin dejar rastro. En el bosque encontraron solo sus pertenencias. Nada más. Fue entonces cuando entendí algo que me persigue hasta hoy. No se trataba de castigos. No se trataba de errores. No se trataba de casualidades. Era un patrón. Cada 10 años, algo regresaba. Observaba. Tomaba. Se iba. Y lo hacía sin prisa, sin violencia visible, sin dejar pruebas claras. Como alguien que vuelve a revisar un experimento antiguo para ver si sigue funcionando. Los viejos tenían razón desde el principio. Eso no empezó con nosotros. Y no va a terminar con nosotros. Hoy, cuando veo noticias de luces extrañas, de ganado mutilado, de personas desaparecidas en zonas rurales, siento un frío familiar recorrerme la espalda. Porque sé que hay lugares marcados. Y sé que hay cosas que no vienen a conquistar, sino a observar. Si alguna vez visitas un pueblo aislado y notas que los animales se comportan raro, que la gente evita salir de noche, que los ancianos callan cuando preguntas por el bosque, hazles caso. Porque cuando la luz vuelve a levantarse entre los árboles, ya es demasiado tarde para correr.